Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a Alma Carmelita. En el episodio anterior viajábamos hasta el Monte Carmelo para descubrir los orígenes de esta familia espiritual. Contemplábamos a San Elías, el gran profeta del fuego y del silencio, como padre espiritual de todos los carmelitas. Pero la historia del Carmelo no terminó allí. Con el paso de los siglos, llegaron tiempos muy difíciles. Las persecuciones obligaron a los ermitaños a abandonar el Monte Carmelo y establecerse en Europa. Lo que había nacido como una vida de oración en Tierra Santa parecía no encontrar su lugar en un mundo completamente distinto. Muchos pensaban que la orden estaba destinada a desaparecer. Sin embargo, cuando humanamente parecía no haber salida, Dios volvió a intervenir por medio de la Virgen María. Hoy conoceremos la vida de San Simón Stock, prior general del Carmelo, un hombre de profunda oración y absoluta confianza en la Madre de Dios. La tradición carmelitana nos transmite que fue él quien recibió una gracia extraordinaria de la Virgen del Carmen, un acontecimiento que marcó para siempre la historia de la orden y fortaleció la esperanza de innumerables fieles. Pero antes incluso de esa célebre visión, María ya había demostrado su cercanía. Según la tradición del Carmelo, fue ella quien animó a San Simón Stock a acudir con confianza al Papa Inocencio, asegurándole que encontrarían el remedio para las dificultades que amenazaban la supervivencia de la orden. No era solo una promesa para un momento de crisis, era la confirmación de que el Carmelo pertenecía a María y que ella jamás abandonaría a sus hijos. Acompañarme a descubrir la vida de este gran santo y el profundo significado de su confianza en la Virgen del Carmen. Nacido en el condado de Kent, Inglaterra, en 1165, murió en el monasterio carmelita de Burdeos, Francia, el 16 de mayo de 1265. Por su origen en inglés, se le llama también Simón Anglus. Se dice que desde los 12 años comenzó a vivir como un ermitaño en el hueco de un roble y que después se convirtió en predicador itinerante hasta que entró en la Orden de los Carmelitas, recién llegada a Inglaterra. Según la misma tradición, fue como carmelita a Roma y de allí al Monte Carmelo, donde pasó varios años. Todo lo que hay de cierto históricamente es que en 1247 fue elegido como sexto general de los Carmelitas, sucesor de Alan, en el primer capítulo celebrado en Aylesford, Inglaterra. A pesar de su avanzada edad, mostró notable energía e hizo mucho en beneficio de la orden, de manera que es considerado el más celebrado de sus generales. Mientras ocupó el cargo, la orden se expandió por el sur y oeste de Europa, especialmente en Inglaterra, sobre todo porque fundó casas en las ciudades con universidad, en 1248 en Cambridge, en 1253 en Oxford y en 1260 en París y Bolonia. Esta acción fue de la más grande importancia tanto para el crecimiento de la institución como para el aprendizaje de los miembros jóvenes. Simón logró ganarse la aprobación temporal del Papa Inocencio IV para la regla alterada de la orden, que se había adaptado a las condiciones europeas. Sin embargo, la orden fue oprimida y estaba aún luchando para ser aceptada. Ya consiguiendo el consentimiento del clero secular o la tolerancia de las otras órdenes, en estas condiciones, como relata Guillermo de Sambico,
Poco después de 1291, los monjes rogaban a su patrona, la Santísima Virgen, y la Virgen María reveló a su prior que debían dirigirse sin miedo al Papa Inocencio, porque recibirían el remedio para sus dificultades. El prior siguió el consejo de la Virgen y la orden recibió una bula o carta de protección de Inocencio IV contra estas molestias. Es un hecho histórico que Inocencio IV emitió esa carta papal para los carmelitas, fechada el 13 de enero de 1252 en Perugia. Escritores carmelitas posteriores dan más detalles de aquella visión y revelación. Johannes Grossi escribió su Viridarium alrededor del 1430, donde relata que la Madre de Dios se apareció a San Simón Stock con el escapulario de la orden en su mano y se lo entregó con las siguientes palabras: «Este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas, que todo el que muera con este hábito se salvará». Debido a este gran privilegio, muchos ingleses distinguidos, tales como el rey Eduardo II, Enrique, duque de Lancaster, y muchos otros de la nobleza, llevaban secretamente el escapulario carmelita bajo su ropa y murieron con él. En la narración de Grossi, sin embargo, el escapulario de la orden significa el hábito de los carmelitas y no el pequeño escapulario carmelita. Como sucedía con las costumbres medievales entre otras órdenes, los carmelitas dieron su hábito, o al menos su escapulario, a sus benefactores y amigos de alto rango, para que pudieran disfrutar del privilegio aparentemente unido a su hábito o escapulario por la Virgen María. Es posible que los carmelitas mismos llevaran su escapulario por la noche, en un formato más pequeño, como lo llevaban más tarde y actualmente, es decir, en forma de escapulario de la Tercera Orden. Si esto es así, podían entregar ese escapulario a los laicos. En una fecha posterior, probablemente no hasta el siglo XVI, en vez del escapulario de la Orden, se entregaba un escapulario más pequeño como símbolo de la Hermandad del Escapulario. Hoy la Hermandad considera esto como su privilegio principal, que deben a San Simón Stock, que el que muera con el escapulario no se pierda para la eternidad. Así, el principal privilegio y toda la historia del pequeño escapulario carmelita está relacionada con el nombre de San Simón Stock. Pues bien, San Simón Stock es uno de los personajes centrales de la historia de la Orden del Carmen. A él se le debe el cambio estructural de la orden, abandonado en el eritismo originario y entrando a formar parte de las órdenes mendicantes o de apostolado. La tradición nos ha legado que él recibió de manos de María el Santo Escapulario del Carmen, tan difundido desde el siglo XVI entre el pueblo cristiano. La primera noticia que tenemos de San Simón Stock es del dominico Gerardo de Franchetto, contemporáneo del santo, 1271. No es claro si el hermano Simón, prior de la misma orden carmelitana, varón religioso y veraz, al que se refiere sea San Simón Stock. La segunda referencia, en orden cronológico, es un antiguo catálogo de santos de la orden, del cual se conservan 3 redacciones del siglo XIV. La más breve, y por lo mismo más antigua, dice de él: el noveno fue San Simón de Inglaterra, sexto general de la orden, el cual suplicaba todos los días a la gloriosísima Madre de Dios que diera algunas muestras de su protección a la orden de los carmelitas,
que gozaban del singular título de la Virgen, diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras: Flor del Carmelo, viña florida, protege tu nombre y el de los carmelitas. Así, su apellido Stock parece que se deba a que vivía en el tronco de un árbol. Su ingreso entre los carmelitas recién llegados a Inglaterra, procedentes del Monte Carmelo, su elección como prior general y la aprobación de la orden por el Papa Inocencio, su don celestial de obrar señalados milagros. Parece que mientras visitaba la provincia de Vasconia, murió en Burdeos el 16 de mayo de 1265, casi centenario de edad. Se le tributa culto desde 1435 y su fiesta se celebra el 16 de mayo. Sin duda alguna, el hecho más recordado de la vida de este santo tiene que ver con la aparición de la Virgen, a la que se le atribuye la institución del Escapulario del Carmen, que tendría a partir de entonces una extraordinaria difusión en el mundo católico. Según la tradición piadosa, la Virgen María se apareció a Simón en Cambridge, Inglaterra, un día 16 de julio de 1251, como respuesta a sus súplicas de auxilio a su oprimida orden. La Virgen se presentó portando un escapulario en la mano y dándoselo le dijo: «Toma, hijo querido, este escapulario. Será como la divisa de mi confraternidad para ti y todos los carmelitas, un signo especial de gracia. Quien quiera que muera portándolo no sufrirá el fuego eterno. Es la muestra de la salvación, una salvaguardia en peligros, un compromiso de paz y de concordia». La tradición dice que la Virgen se apareció a Simón Stock en 1251, sin precisar el día, y le entregó el escapulario, signo de consagración a Cristo, imitando a María, y signo de la protección y predilección de la Virgen. En su fiesta el 16 de julio, aunque muchos creen que se apareció ese día, tiene origen en una antigua celebración de los carmelitas para dar gracias a la Virgen por su patrocinio. Después se convirtió en la fiesta titular. Esta tradición carmelita, sin embargo, no aparece en una forma exacta y documentada por primera vez hasta 1642, cuando las palabras de la Virgen a Simón fueron escritas en una circular del propio Simón, que se dice fue dictada a su secretario, compañero y profesor Peter Swanington. San Simón Stock fue el vidente de la Virgen del Carmen y propagador del uso del escapulario. Este gran santo carmelita compuso una especial oración para pedir protección a la Madre de Dios. En su suplicante y fervorosa oración, el santo solía llamarla Flor del Carmelo y Estrella del Mar. Las antífonas Flos Carmeli y Ave Stella Matutina, que él escribió y que han sido incorporadas al brevario de los carmelitas descalzos, muestran que Simón se distinguía por una especial veneración y amor a la Virgen. Además de estas antífonas, se le han atribuido incorrectamente otras obras. Las primeras narraciones biográficas de Simón Stock pertenecen al año 1430, pero no son completamente fiables. Sin embargo, él no fue venerado como santo en su tiempo. Ya su fiesta no se incluyó en los libros corales del monasterio de Burdeos hasta 1435. Se introdujo antes de 1458 en Irlanda, probablemente al mismo tiempo en Inglaterra. Su celebración en toda la orden se introdujo por un decreto del capítulo general
de 1564. A continuación, os leeré y os dejaré escrita en pantalla las letras de estas dos antífonas en español para que la podáis tener. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular, madre tierna, intacta de hombre, muéstrate propicia con los carmelitas, estrella del mar, raíz de Jesé, que has germinado una flor, Jesús. Permítenos estar siempre cerca de ti. Lirio que creces entre las espinas, consérvanos puros, a nosotros que somos tan débiles. Tú que eres la armadura fuerte del que lucha, cuando la guerra enfurece, danos la defensa de tu escapulario. En las dudas, danos consejos prudentes. En las adversidades, danos tu consuelo. Dulce Madre, Señora del Carmelo, muéstrate propicia con tus servidores. Puerta y llave del paraíso, Madre, haz que alcancemos el lugar donde estás coronada de gloria. Dios te salve, estrella de la mañana, medicina para los pecadores, princesa y reina del mundo. Tú sola eres digna de ser llamada Virgen. Contra los dardos del enemigo, pon el escudo de la salvación y el título de tu virtud. Oh esposa electa de Dios, sé para nosotros el camino recto hacia los gozos eternos. Al contemplar la vida de San Simón Stock, comprendemos que Dios suele escribir las páginas más hermosas de la historia precisamente cuando todo parece perdido. El Carmelo atravesaba uno de los momentos más difíciles de su existencia. Humanamente, el futuro era incierto, pero María no permaneció indiferente. Ella sostuvo la orden, alentó a sus hijos y les recordó que quien pone su confianza en Dios nunca camina solo. Más allá de los detalles históricos que la tradición nos ha transmitido, la figura de San Simón Stock sigue invitándonos a vivir una verdad profundamente evangélica. Acudir a María con confianza para que ella nos conduzca siempre a Cristo. Quizá nosotros también atravesamos momentos de incertidumbre, de enfermedad, de cansancio o de oscuridad. También nosotros podemos sentir que nuestras fuerzas se agotan. Entonces, recordemos el ejemplo de este humilde carmelita. Él no respondió al miedo con desesperación, sino con oración. No respondió a las dificultades con desánimo, sino con una confianza cada vez mayor en la Virgen. Y esa sigue siendo una lección para todos nosotros. Que Nuestra Señora del Carmen nos cubra siempre con su protección maternal y nos enseñe, como a San Simón Stock, a permanecer fieles incluso cuando el camino parece incierto. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Alma Carmelita. Que Dios os bendiga y que la Virgen del Carmen os lleve siempre de la mano hasta su Hijo. Hasta el próximo encuentro.